el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, polarizó mucho, a algunos les gusta la idea, algunos lo que critican son tanto las instalaciones, no tanto lo que viene a poder resolver el contar con un nuevo aeropuerto ahí cerca de la Ciudad de México, recordando que este está más precisamente enclavado en el Estado de México. Y para hablar un poco de lo que son las expectativas que existen sobre este aeropuerto y lo que viene a resolver, porque esa es la idea principal, que ayude y colabore para mejorar mucho lo que es la conectividad aérea, no solo de la Ciudad de México, del Estado de México y centro del país, de todo el país, por la importancia que tiene este sitio. Por eso sumamos en esta mañana al analista de aeropuertos y negocios Fernando Gómez, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros, y justamente iniciar con esta parte. Gracias por la mañana que nos brinda esta opinión de su parte. Esta expectativa a corto plazo, ¿cuál sería para el aeropuerto? Porque la duda es, si se habla tanto del mismo, ¿qué se espera que pueda aportar pues casi al instante el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Sí, parece que tuvimos un pequeño problema ahí con el tema de la comunicación. Fernando Gómez, ¿cómo está? Buenos días. Ahora sí ya me está escuchando, Muy bien, analista de encantado aeropuertos de y negocios. saludarlos. Muy buenos días. Sí, encantado de Buenos días, saludarlos. Muy excelente. buenos días. Gracias. Mira, Le vuelvo a plantear un poco. Adelante, adelante. Por favor, adelante. Sí, Perdón, le planteaba adelante, solo esto. Lo que ha sido el tema constante, una duda que esto genera, que todo el mundo hable del aeropuerto, es bueno, y el beneficio directo, ¿cuál es en cuanto al corto plazo? Porque debe de estar ya dando resultados en cuanto inicie operaciones un aeropuerto, ¿no? Sí, de inmediato debe de dar resultados un aeropuerto, pero no se han incorporado la suficiente cantidad de aerolíneas extranjeras, por ejemplo, y las aerolíneas mexicanas que se han anotado como estas que ya conoces, tres en realidad, pues han generado rutas muy cortas o frecuencias muy escasas con respecto a las expectativas que tiene este aeropuerto en cuanto a su crecimiento y su potencial. Se hablaba de cumplir 20 millones de pasajeros en una primera etapa, difícilmente podrían lograrlo si siguen esos números. Normalmente cuando abre un aeropuerto no empieza poco a poco, bueno, en nuevos destinos sí, obviamente, pero en el caso de este aeropuerto que viene a complementar el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues se requiere obviamente que hubiese absorbido, atraído al menos el 30% de la capacidad operativa del aeropuerto Benito Juárez, que el año pasado fue de 36 millones. Esto quiere decir que al menos 12 millones de pasajeros debía de haber atraído, absorbido, pero en realidad pues difícilmente va a llegar al millón o a los 2 millones en este año que corre. El problema no es tanto qué funcionalidad o qué eficiencia vaya a tener. Se trata de resolver la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez y sobre todo el riesgo que hay en el cielo del Valle Metropolitano de la Ciudad de México, principalmente por el riesgo de colisiones. Obviamente habrá que esperar a que se vayan subsanando algunas obras incompletas, algunos sistemas y algunos programas que tendrán que implementarse para incentivar la incorporación de aerolíneas en esta terminal que obviamente tiene que tener un potencial de crecimiento, si no será convertido en un edificio subutilizado como tenemos muchos otros al interior del país. Uno de ellos es Toluca, el otro es Puebla, por hablar de ejemplos cercanos a la capital, que están siendo subutilizados y que escasamente pues Toluca llega a los 100,000 pasajeros al año, Puebla a los 350,000 pasajeros al año, y este aeropuerto pues de mayor envergadura, de mayores alcances y proyecciones, sobre todo para atender la capital de la Ciudad de México, pues podría quedar lejos allá de la parafernalia y de las fanfarrias y de los buenos propósitos. Lo que hace falta es otorgarle una certidumbre a todo lo que conlleva la realización de estas obras y la incorporación de empresas privadas, que a final de cuentas esos son las aerolíneas, esos son las firmas comerciales, las tiendas, las boutiques, los restaurantes, los hoteles que se vayan a incorporar en este aeropuerto. Hace falta darle mayor certidumbre y creo que en ese sentido tiene que trabajar más el gobierno actual precisamente para generar mayor movilización al interior de esa terminal y obviamente mejor comunicación aérea con el resto del país.
Algo que también, y ya lo mencionó, que causaba dudas era respecto a esto, el tráfico aéreo. Se habló ya de la reconfiguración que esto ha requerido, porque pues incluir un aeropuerto en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, pero con la zona conurbada que tiene también con el Estado de México, ¿a qué nivel de complejidad hablamos? Porque no es como decir, cambio el sentido de una calle cuando se trata de tráfico. El tráfico aéreo tiene otra cosa porque hay rutas muy definidas también. ¿Qué tan complejo ha sido esto y falta algo por hacer para lo que sería esta reconfiguración del espacio aéreo? Bueno, han venido trabajando precisamente las autoridades desde hace varios meses con esta reconfiguración en el espacio aéreo, pero ha causado algunos problemas o incomodidades o molestias entre cierto sector de la población. Es decir, las rutas aéreas que se trazaban antes y que algunos conocemos, cortaba o daba la vuelta viniendo de Naucalpan a Tizapán, las lomas de Chapultepec, daba vuelta en el World Trade Center, no sé si recuerden, y se perfilaba por viaducto aproximadamente para allá su descenso. Esa es la ruta de entrada normal. Ahora el vórtice o la vuelta que van a dar ya no es en el World Trade Center, sino se van hasta CEU, hasta el Centro Cultural Universitario, muy cercano a la Jusco, y con esto ya perfilan el aterrizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado lleva a recorrer un poquito más de trayectoria, mayor consumo de combustible, más zonas de afectación acústica con la contaminación ambiental acústica y quejas, obviamente, por la afectación a estas poblaciones que se calcula rondan los 4 millones de personas afectadas. Una vez que esto se está reconfigurando para permitir la convivencia entre Santa Lucía y el Benito Juárez en el espacio aéreo, claro, en ciertas rutas, pues obviamente trae algunas complicaciones en ese sentido, porque hay rutas ya establecidas, fijas, de acuerdo a la orografía también del Valle de México, que no pueden salirse de ahí. Cuando mucho puede cambiarse el sentido del aterrizaje y del despegue. Notarán que a veces despegan hacia el sur de la Ciudad de México, dependiendo del flujo del aire, del viento, se cambian estas procedencias, pero también lo están haciendo para convivir con las operaciones de Santa Lucía. Afortunadamente ahorita en Santa Lucía pues tienen poquitas operaciones, no afecta muchísimo, pero una vez que esperemos sea pronto también entre en actividad ya más dinámica, pues tendremos que ver la tarea de los controladores aéreos en ese sentido. Y para eso se trabaja en la reconformación del espacio aéreo o la reconfiguración del espacio aéreo mexicano, en el cual tendrán que integrarse el control del tránsito aéreo, no nada más de la Ciudad de México, sino ya de Hidalgo, de Querétaro, de Puebla, de Morelos, de todos los estados circunvecinos, porque ahí es donde se concentra la coordinación en el Centro de Control Operativo México, que es diferente y que trabaja ya a nivel, digamos, regional de la República, y ese es aparte de la tarea de los controladores aéreos en la torre de control respectiva de cada aeropuerto, que ellos hacen un trabajo, digamos, ya en sitio. El otro trabajo es a nivel macro. Ahí es donde hace falta trabajar y ver cómo se van a distribuir los vuelos entre Toluca, México, Puebla, Cuernavaca, principalmente que conforman el sistema aeroportuario metropolitano. Agradezco mucho lo que nos acaba de contar, principalmente porque quedan estas dudas que desde ayer surgen, incluso desde mucho antes de la inauguración ya existían, pero ahora queda tiempo por delante esperar y que esto de verdad solucione muchos de los problemas que ya nos expone, aún se mantienen con el tema aeroportuario. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a ustedes, muy buenos días.